Este de aquí es el gráfico de Didix en 4 horas y como podéis ver nos encontramos en una lateralización desde hace unos cuantos meses, desde mitades de julio podéis ver que nos encontramos en esta zona de aquí, incluso lo podríamos extender bastante más atrás ahora que estoy viendo hacia mayo, estamos en esta zona testeando el soporte de más o menos el dólar con 96, 97 que sería el soporte de toda esta zona lateral. Aquí podéis verlo. En caso de que esto sea roto, bien podría suceder algo como esto o algo como esto, que sería una falsa ruptura, o bien sí que podríamos obtener algo como esto, que como podéis ver, pues la bajada fue bastante importante, de más o menos bueno, un 30%, más de un 30%. Sí que es verdad que también tuvo una recuperación bastante importante, además justo el mismo mes de junio, esto fue el 11 de junio esta caída aproximadamente, y ya para el 30 de junio el precio volvió a subir a más desde donde cayó. Con lo cual podríamos ver algo como esto en Didix. Esto es un gráfico de 4 horas, con lo cual son operaciones a 3-4 días. Con lo cual, si estáis viendo este vídeo ahora mismo y han pasado 3 o 4 días desde que lo he subido, pues probablemente ya hayamos visto algún movimiento importante, ya sea una bajada a esta zona de aquí abajo, que podríamos decir que es un soporte. Más o menos esta sería la zona, ¿vale? Nos tenemos que fijar más en esto de aquí. Podríamos volver a caer al dólar 90, dólar 88. Y si aguantamos aquí, pues esperaríamos un rebote otra vez al alza, tal y como ya sucedió aquí, aquí y capaz que vuelva a suceder aquí si es que caemos hacia aquí abajo. En el mejor de los casos seguimos en esta tendencia lateral y el precio simplemente recupera y se va a los 2 dólares con 22, 23 céntimos. Tampoco va a ocurrir muy rápido, pero a lo mejor en cuestión de una semana pues perfectamente podríamos estar ya aquí arriba, y en el peor de los casos pues vamos a la parte de abajo, y en caso de que esta parte de abajo no sea un soporte suficientemente fuerte, pues ya sí que sí iríamos a testear zonas de un pelín más abajo, quizás zonas del dólar con 80, dólar con 76 por ahí. Sería una caída desde esta zona de aquí, desde este soporte hasta este otro soporte de un 5,56, lo cual sería una pérdida bastante importante de capital para todos los inversores de Didix, pero es lo que sucedería en caso de que este soporte no fuese lo suficientemente fuerte. Por el momento estamos a la espera de ver qué es lo que sucede aquí. La operativa sería más o menos tal que así, no es un consejo de inversión, pero más o menos sería tal que así. Un stop loss por debajo de esta línea de soporte que se encuentra en el dólar 96,5, dólar 97 más o menos. Y el take profit en la parte más alta. Y lo que hacemos es ir subiendo el stop loss a medida que el precio va subiendo, para así obtener un beneficio asegurado. Tampoco vamos a poner un stop loss demasiado bajo. A ver si lo puedo... Bueno, ahora no me deja. Pero tampoco vamos a poner un stop loss demasiado bajo, porque, a ver, evidentemente podríamos hacer algo así y poner un stop loss pues justo por debajo de este soporte, pero a mi parecer es un stop loss bastante alto para lo que podríamos tener, que sería a lo mejor un stop loss de un 1%. Y si el precio decide caer por debajo de ese stop loss, es decir, nos liquida evidentemente, pues podríamos volver a ejecutar una orden de compra aquí abajo, con lo cual en vez de estar pues en un 3-4% negativo, asumimos un 1% de pérdida, y aquí abajo entramos con la esperanza de que el precio vuelva a subir hacia arriba, y sería más o menos tal que así, digamos. Tampoco hace falta que sea una entrada perfecta en el soporte, pero por ejemplo un stop loss aquí abajo, take profit arriba, y como puedes ver es un ratio de 8, prácticamente 9, en caso de que esto lo hiciésemos de esta manera. Podríamos pillar la orden un poquito más abajo, justo en el soporte, y tener un stop loss más abajo, de a lo mejor un 3% o así, para que, bueno, si hay algún tipo de mechazo que no sea muy grande, no saque del mercado, pero si sucede algo como esto, como este mechazo, pues evidentemente nos sacará del mercado, y ahí sí que no podemos hacer nada. Tampoco podemos poner un stop loss demasiado alto como es hasta aquí, por ejemplo, o hasta aquí, por debajo de esta última zona. Lo podríamos poner, pero creo que es mucho más eficiente poner un stop loss que no sea demasiado grande, pero en caso de que nos saque, pudiésemos volver a entrar un poquito más abajo. Por ejemplo, esta zona es la mejor para entrar, pero claro, todavía queda bastante caída y no sabemos si puede haber un rebote como este o como este de aquí. Que veis que aquí el precio pues tuvo su ruptura, bajó
a esta zona, y de esta zona pues tuvo una subida bastante importante de un 20 y pico por ciento, casi 30%. Y puedes ver que aquí el stop loss sí que es un stop loss bastante más confiable, porque ponemos el stop loss por debajo de todos estos toques al soporte. Y aquí sí que sí, si nos saca el soporte, esto se va a ir para abajo. Con lo cual, aquí es la mejor entrada. Podríamos esperarla si somos muy pacientes, pero también es verdad que o bien nos podemos perder este long de aquí o este otro long de aquí. Así que, bueno, ya cada uno evidentemente hace lo que quiere, no es un consejo de inversión como ya he dicho, pero simplemente es algo a tener en cuenta. Muy interesante. Si caemos mucho más por debajo de lo que sería este $1.78, pues ya sí que sí nos iríamos a zonas de más abajo, que sería buscar pues las zonas donde ya hemos visitado de más o menos por aquí $1.50, $1.60. Y esto ya lo iremos viendo a medida que pase el tiempo. Y por la parte superior yo creo que mejor vamos al gráfico diario porque se ve todo mucho mejor. Pero antes de nada os recuerdo que reviséis la descripción de este vídeo porque tenéis enlaces muy importantes, tales como un 50% de reembolso en comisiones en xt.com, que es un exchange de criptomonedas, y luego también tenéis promociones para ganar dinero gratis, unos 30-40 dólares gratis. Echadle un vistazo a la descripción, y también tenéis un segundo enlace que es un enlace a BitsGap, que es una plataforma de trading automático de criptomonedas. Podéis probarla gratis durante 7 días, echadle un vistazo. Lo he utilizado durante muchos años y me parece una muy buena plataforma, así que ahí la tenéis. Y por supuesto, no olvidaros de suscribiros si no lo estáis, porque subo un vídeo diario haciendo análisis de criptomonedas. Ahora, podéis ver que nos encontramos en esta zona lateral de aquí, que va incluso aquí mayo, y si vamos más para atrás, vemos que esta zona coincide incluso con 2022. Ahora el gráfico de una semana lo veremos con mucha mejor visión, porque se ve todo pues mucho más, mucho mejor, básicamente menos velas, se ve todo mucho más fácil. Pero podéis ver que nos encontramos en esta zona que he estado comentando, tanto en el gráfico de 4 horas como en el gráfico de un día se ve perfecto. La diferencia es que en el gráfico de un día se opera a una semana, 2 semanas, y en el gráfico de 4 horas a 2-3 días, 4 días a lo mejor. Y podéis ver que estamos en una zona que teóricamente no es una zona mala para hacer un long. Tal y como he explicado, pues sería algo más o menos así, con un stop loss por debajo de este soporte. Incluso podríamos poner un soporte mucho más abajo. Tampoco podríamos ponerlo demasiado abajo, porque entonces no sería rentable. Pero sí que un soporte quizás más o menos por aquí o algo así. Nos daría un ratio de 3,40. Y en caso de que el soporte bueno, se ha roto y el stop loss nos salte, pues podríamos quizás entrar un poco más abajo, porque esto quiere decir que el precio se está desplomando fuerte y podríamos quizás buscar una entrada más o menos por aquí, que podéis ver que coincide justo esta línea con esta zona de aquí, coincide con esta zona de aquí y por aquí también coincide bastante. Entonces esto sería una muy buena entrada, y aquí sí que sí sería una muy buena entrada, porque podéis ver que si ponemos un target hasta arriba del todo, el stop loss tampoco se nos quedaría muy grande. Quizás podríamos ponerlo, no sé, algo tal que así, o buscar quizás un stop loss por debajo de este pico de aquí, y aún así tendríamos un ratio muy bueno. Es una operación que duraría a lo mejor una semana, con lo cual no es tan rápido, pero aún así es un muy buen ratio, y el riesgo aquí abajo yo creo que es bastante más bajo. Evidentemente, si el precio sigue rompiendo y hace algo como esto de aquí, pues mala suerte y a buscar la siguiente entrada. Pero perfectamente podría no suceder, porque esto solamente ha sucedido de momento una vez en este año, o bueno, una vez o incluso un poquito más, ¿no? 2 veces que el precio tuvo una bajada tan importante. Esto ya es 2022. Pero bueno, en 2022 podéis ver que sí que el precio tuvo una bajada bastante importante una tendencia ascendente bastante importante después de esta gran bajada. Con lo cual, si has comprado aquí abajo, has tenido un buen beneficio. Y este año, pues sí que hemos tenido, por ejemplo, esta bajada de aquí, pero el precio también se recuperó. Esta bajada de aquí, el precio se recuperó. Aquí tuvimos algo así como un intento de bajada importante, pero veis que el precio también se acabó recuperando. Y si esto vuelve aquí abajo, pues bueno, lo que nos daría sería una señal de compra extrema, creo yo. Aunque si miramos un poquito más para atrás, podéis ver que tenemos una zona bastante más abajo, que sería más o menos por aquí. A tener en cuenta que si incluso lo tiramos un poquito más para atrás, pues podéis ver que es una zona que también es bastante importante. Con lo cual, en caso que este stop loss nos salte, podríamos esperar a entrar mucho más abajo, y aquí sí que sí
por mucha bajada que haya, estamos en la parte baja. Esto es una parte de 2022, 2023 principios, y puedes ver que aquí la compra es extrema en $1 en el soporte, entre $1 y $1.26. No sería una mala compra, sería una bajada bastante importante desde donde estamos ahora mismo. Esto quizás en caso de que los ETF nos aprueben, pues sí que podríamos visitar esta zona más baja de DDX y sería una zona bastante importante de compra. Pero por el momento creo que todavía queda bastante lejos para hablar, simplemente lo dejo ahí en el aire. Ahora mismo nos tenemos que centrar en donde estamos, que es el prácticamente $2, $1.98,5, para ver si tenemos un rebote siguiendo esta línea de... Bueno, línea no, sino esta lateralidad. Podéis ver que llevamos desde, por ejemplo, no sé, desde que volvimos a entrar en julio. Y aquí a ver si esto hace algo así para las personas que entráis en long, pues a ver si esto sucede y hace algo así el precio, o si no, pues ya podríamos intentar optar a un segundo long por aquí más abajo en el $1.78. Y hablar de zonas más abajo, pues yo creo que todavía es bastante temprano. Perfectamente podría pasar un mes o 2 meses hasta que, en caso de una bajada, pues el precio fuese hasta aquí abajo. Evidentemente ya hemos visto que hay perdón, hay bajadas que duran, pues, no sé, días y baja muchísimo, podéis ver. Pero yo creo que de momento no estamos en la condición perfecta como, o no perfecta, o desperfecta para que el precio baje, ¿no? Depende, si haces un short, pues es perfecta, si haces un long, no es una muy buena opción. Así que de momento nos centramos en lo que tenemos, que es esta zona de aquí. Y para finalizar, en el gráfico de una semana, que es donde todo se ve mucho mejor porque está todo mucho más comprimido, pues podéis ver que generalmente estamos en una zona lateral desde que el precio tocó más o menos aquí en junio del 2022 a principios, pues esta parte de abajo. Podéis ver que nos encontramos aquí bueno, nos encontramos aquí evidentemente, pero tenemos aquí un soporte, tenemos por aquí una resistencia y todo esto forma un rango lateral. Y ahora mismo nos encontramos más o menos por la parte más alta o cerca de la parte más alta de este lateral, con lo cual si fuésemos a comprar DDX, que me parece que no es un mal proyecto, haya cada cual con su búsqueda de información sobre este proyecto, pero si lo fuésemos a comprar, yo creo que lo óptimo sería esperar algún tipo de bajada importante. Como esto es un gráfico de una semana, hablamos de operaciones a meses, con lo cual esto podría tardar un mes, 2 meses o 3 meses hasta bajar la parte de abajo, pero si llegas aquí abajo y es porque el mercado en general ha caído, no sería una mala compra. Nuevamente no es un consejo de inversión, pero yo creo que sería una muy buena compra aquí en la parte de abajo, porque ya hemos visto que esto ha tenido 3 rebotes desde que tocó esta parte inferior y por el momento aquí hubo un amaño de seguir bajando, pero que el precio al final no pudo. Aún así hubo una recuperación bastante interesante de más o menos bueno, en el pico un 60% de beneficio, que tampoco fue de un día para otro. Esto fue más o menos un mes y medio lo que tardó el precio en volver o 2 meses en volver a subir, pero podéis ver que el beneficio está ahí si le dais tiempo y sois pacientes. Evidentemente ahora mismo no es una muy buena zona para comprar en general, en gráficos de temporalidad más baja podría ser, pero en lo que es en una semana, que son operaciones a meses, pues habría que esperar, o bien si el precio vuelve a tocar la parte superior para hacer un short, y sería un short más o menos tal que así, un stop loss por encima del último pico y un take profit que, bueno, ahora mismo esto se ha ido como muy para abajo, vale, ahí está. Un take profit más o menos por aquí, por la parte de abajo, y como he comentado antes, pues ir moviendo el stop a medida que el precio va bajando. Sí que es un stop bastante grande, podéis ver, se me ha ido, creo que lo habéis podido ver, un stop loss de un 42% aquí arriba. Es un stop loss bastante grande y quizás no sería la mejor opción a hacer short, básicamente porque nuestro take profit tampoco es extremadamente grande. Podéis ver que sería una ratio de 1.36, que no es un mal ratio, pero yo considero que esto de aquí, arriesgar tanto en esta operación, pues a ver, si no arriesgáis mucho dinero y os apalancáis poco, pues a lo mejor sí es una buena opción. Pero hay que tener mucho cuidado porque en cualquier momento, a día de hoy, ya tal y como la trayectoria que tenemos en el mercado, el precio puede volver a empezar a subir y subir y subir y no parar de subir, especialmente con los ETFs que los aprobarán pues entre este año y el siguiente. Y en el momento en que empiezan a haber rumores fuertes de confirmaciones no oficiales, pues entonces ya sí que sí
estos stop loss serán más que comidos, con lo cual hay que tener mucho cuidado con hacer short ahora mismo. Evidentemente puedes hacerlo, no es un consejo de inversión ni mucho menos. Esto es un gráfico de una semana, con lo cual serían short para meses. En cuanto a las comisiones, pues probablemente las comisiones compensen con el beneficio que podéis obtener. En mi caso, yo no haría aquí un short, más que nada porque la pérdida que pueda haber es una pérdida bastante grande, y yo creo que es mucho mejor optar por lo que es el long. Y estoy hablando del long y short como si fuese futuros, pero perfectamente puede ser una compra en spot, que es de hecho lo más recomendable. Esto se va para abajo, no entiendo por qué, pero bueno, básicamente sería, en caso de futuro sería algo más o menos tal que así, simplemente poner un stop loss por debajo de estos picos, este soporte, que sería por ejemplo en este caso un 18% de pérdida, que es una pérdida bastante aceptable frente al beneficio que puedes obtener, que llegando hasta aquí, a la parte de aquí arriba, es un 147%, pero si tú vas subiendo el stop loss y dejas que la operación fluya, pues esto puede acabar subiendo hasta la parte superior y darte un 1300, 1400% de beneficio. Que esto, repito, no son operaciones a días, ni mucho menos a horas, sino a meses, pero podría suceder perfectamente. De aquí a un mes, a 2 meses, esto perfectamente podría subir y darte este beneficio. Pero lo más ideal es poner tu take profit aquí en una zona bastante más común, porque de momento estamos en esta zona lateral, no sabemos si vamos a salir de aquí. Probablemente todavía estemos unos cuantos meses en esta zona, con lo cual todavía hay oportunidad de que el precio caiga aquí abajo al $1.10, comprar por lo menos en spot y holdear hasta que el precio vuelva a subir a la parte superior. Y a lo mejor para el momento que está aquí arriba, ya el precio de las criptos ha subido y estamos en una especie de bull market, pre-bull market, en donde ya el precio está subiendo un montón y dices, bueno, pues no vendo aquí y hold, y te lo llevas hasta aquí arriba el take profit. Así que bueno, esto ha sido todo para Didix. Esperemos que esto suba, y si no, pues ya compramos aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo.